Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM. Altavoz AM. Donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM. Donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Altavoz AM aquí por Radio Libertad 570 AM. Hoy estoy más que feliz porque tengo el honor de que me acompañe una persona referente de la ilustración costarricense. Y aquí la tenemos a Vicky Ramos, quien además de todo fue profesora mía en la universidad. Por allá hace algunos anillos, ¿verdad, profe? Bienvenida. Sí, buena estudiante y todo. La puedo recomendar. Muchas gracias. Bienvenida, profe, a este espacio. Excelente, Francini. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que Ciudadanas de Libertad tenga estas posibilidades de hacer programas radiales porque a mí me gusta mucho escuchar radio. Me gusta muchísimo, me relaja mucho, ¿verdad? Es algo que hago a menudo. Yo creo que alguna gente lo ha dejado de hacer, pero a mí sí me gusta mucho escuchar radio y siempre, pues yo creo que ahora sí se escucha, se ha vuelto como a recuperar, porque hubo un momento en que como que se había dejado de oír radio, pero yo soy una que me encanta cuando voy en el carro, oír programas de radio, y me gusta oír programas de conversación. Eso me parece súper interesante, me relaja, aprende uno muchísimo también. Excelente, profe. Qué dicha que también le gusta esta locura de la radio, porque nosotros aquí igual en la fundación y en esta emisora, pues es algo que nos apasiona, ¿verdad? Profe, usted es graduada de la UCR, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica. Desde pequeña, usted, a ver, porque cuando estamos de niños y niñas, nosotros siempre soñamos con ser diferentes profesiones, que doctores, que maestras, que veterinarias. Es lo que se escucha muchísimo cuando uno le pregunta a un niño o una niña qué quiere ser cuando sea grande. Vicky Ramos de niña decía, yo quiero dibujar, yo quiero ilustrar. ¿Cómo fue que se dio eso, profe, de que usted llegara a ser ilustradora? Vieras que desde muy pequeñita yo comencé a dibujar. Yo vengo de una familia donde, digamos, eh, hay tradición en el campo de las artes plásticas, sobre todo el lado materno, ¿verdad? Y mi papá también era una persona muy creativa. Pero el lado de mi papá es más que todo la música, ¿verdad? Entonces a mí me encantaba también la música, me sigue gustando, es otra pasión que tengo. No toco ningún instrumento, pero tengo buen oído, ¿verdad? Cuando era adolescente sí le hacía algo a la guitarra, pero después lo dejé y ya se me olvidó. Pero lo que tocaba era así como la guitarra de acompañamiento que tocaba todo el mundo en esa época, ¿verdad? Nada especial, y la dejé y me gustaba cantar, ¿verdad? Entonces, pero siempre desde muy pequeña lo que me gustaba era dibujar. Yo pasaba muchas horas dibujando, tenía materiales, tenía estímulos en la casa, ¿verdad? Porque había siempre pinturas, lápices. En casa dibujar era algo común, porque mi mamá era profesora de artes plásticas, entonces no era nada, digamos, como especial que dibujara a alguien en la casa. Todos dibujábamos, todos los hermanos. Yo soy la menor de 5 hermanos y todos dibujábamos. Pero digamos que yo era la que me fui dedicando más y la que dedicaba más tiempo, y a veces me decían, pero vaya a jugar, y yo no, yo lo que quiero es estar dibujando. A mí lo que me gustaba era estar dibujando, y jugaba y tenía mis grupos de amiguillos y todo, ¿verdad? Pero lo que más me gustaba y lo que disfrutaba era dibujar, y me empecé a dar cuenta que yo me podía comunicar a través del dibujo, ¿verdad? Una vez tenía yo, nunca, no se me olvida mi edad, porque yo tenía como 4 años, y llegó una prima a la que yo quiero mucho, embarazada, a mi casa, y seguramente yo nunca había visto a alguien cercano embarazada. Entonces a mí me impresionó
Y yo me acuerdo, tengo la escena todavía grabada, yo le dije, Marta, ¿por qué tiene la panza tan grande? ¿Verdad? Y andaba con un vestido negro. Entonces, a mí me regañaron, como en esa época había cosas que no se podían preguntar. Como que me dijeron, no Claro, sea claro. metiche, una cosa así, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que a mí me dejó eso como intrigada y ella tenía un perro que a mí me gustaba mucho también. Entonces yo hice un dibujo grande, así como el tamaño de un pliego de cartulina, donde la dibujé a ella, pero solo se le veía la panza, así las piernillas, el pelo y el perro, ¿verdad? En Claro, esa era primera fila, ¿verdad? la Esa fue la impresión. impresión Ajá. que yo lo tuve que dibujar, fue tal la impresión. Y yo me acuerdo que fue un vacilón porque todo el mundo gozó con ese dibujo, ¿verdad? Eh, entonces yo todo lo que veía lo dibujaba, todo lo que veía que me llamaba la atención lo dibujaba, era como una necesidad de tratar de ver si lo podía dibujar y me gustaba y lo disfrutaba, ¿verdad? Entonces después empecé como a dibujar historias, a contar como secuencias, ¿verdad? Como y siempre con animalitos o con personas, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el lapso de un día en una persona? Entonces yo le ponía el relojito, hasta le dibujaba un relojito, digamos, a las 6 de la mañana. Entonces hacía el muñequillo que se levantó, se lavó los dientes, se bañó, luego que desayunó. Y así seguí dibujando cuando entré a la escuela. eh, Tuve estímulo de las maestras, seguro las maestras se dieron cuenta de que me gustaba dibujar, entonces me ponían siempre a dibujar. Las compañeras de la escuela me pedían que les hiciera dibujos y yo les hacía dibujos, me gustaba. Y yo siempre decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser una pintora famosa. Eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y bueno, y seguí dibujando en el colegio también. Todas las, digamos, las materias que requerían dibujar, como ciencias, como, me acuerdo una vez en filosofía, había que dibujar todo el sistema nervioso. Entonces era un dibujo complicadísimo. Entonces las compañeras les daba pereza. Entonces todas me pidieron que se los hiciera yo, el dibujo. Entonces yo me vine para la casa y hice como 10 dibujos del sistema nervioso, se los llevé, todas lo presentaron y a todas les pusieron un 10 y a mí me pusieron un 0. Ay, pero La pro- fue demasiado evidente eso, Me entonces. pusieron un 0, la profe, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? Bueno, eso nunca más lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Hacerle la tarea a los compañeros. Entonces, Lección para bueno, toda la vida. sí, sí, fue una lección para toda la vida. Y luego, cuando yo estaba en el colegio, una estudiante que decidió lanzarse para presidenta del colegio, me pidió que si yo le podía diseñar, como decirla, en ese entonces no se decía así, pero digamos toda la identidad de la campaña, ¿verdad? El Ujú. símbolo, los colores y hacer todo una cantidad de propuestas, ¿verdad? Entonces yo le hice todo y fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Y ella ganó las elecciones, fue presidenta y todo, ¿verdad? No digo que ganara por la identidad que yo le diseñé, ¿verdad? Pero bueno, pudo haber contribuido en algo eso, ¿verdad? Y después, pero sí contribuyó a lo que pasó luego. Una hermana de ella, la hermana mayor de ella, que también había estado en el colegio, se hizo periodista Mm. y estaba trabajando en el periódico La Nación y le dieron a su cargo un suplemento que era para niños, era el primer suplemento que se hacía aquí, una revista que salía todas las semanas dedicada a los niños. Era como la primera revista en el periódico que se hacía aquí, con esas características, con temas interesantes, con actividades, con pasatiempos, con temas que tenían que ver en la escuela, etcétera. Era muy, muy bonito, ¿verdad? Yo estaba empezando a la universidad, yo acababa de entrar a la universidad, a la UCR, a estudiar. Primero iba a estudiar pintura, pero después dije, no, voy a entrar a publicidad. Y entré a Mm. la carrera de publicidad, pero la carrera de publicidad estaba en ciernes apenas en la universidad. Entonces era una carrera, digamos, muy limitada en esa época, ¿verdad? Casi no Ajá. había, se daba muy poco dibujo.
era una carrera corta en ese entonces, como de 1.5 años, 2 años, una cosa Sí, así. súper rápida. Era rápida, ¿verdad? Y también yo por un lado decía, bueno, qué dicha, una carrera rápida, así yo puedo trabajar y me puedo apoyar también en mis estudios, ¿verdad? Como hace mucha gente. Pero resulta que a mí me pareció que le faltaba algo, yo sentía que algo faltaba. Entonces, bueno, la cosa es que yo estaba ahí en publicidad y estaba contenta, pero algo me hacía falta, ¿verdad? Es muy diferente de cómo es ahora una carrera de publicidad. Y bueno, en eso me llamó esta muchacha y me dijo que ella se acordaba que yo le había diseñado a la hermana la campaña y que si yo quería trabajar, hacerle unos dibujos para la revista que ella iba a dirigir. Entonces yo no tenía ninguna experiencia ya a nivel, digamos, profesional, ¿verdad? Ni mucho menos. Digamos que tenía habilidad natural, pero nada más, ¿verdad? Se Eso es lanzó, profe, diferente entonces usted ahí. a tirar la pista sin paracaídas ni nada. Y yo la verdad, te voy a ser franca, yo nunca he sido como miedosa, ¿verdad? De probar. Yo siempre he sido que, bueno, voy a probar, lo peor que puede pasar es que me equivoque. Esa es un poco mi actitud, ¿verdad? Me equivoco, ¿qué vamos a hacer? Como que nunca he tenido ese conflicto de que si algo me sale mal, me voy a sentir mal porque me van a criticar o se van a burlar de mí o algo. A mí eso no era una cosa como que me preocupaba, ¿verdad? Sin embargo, no estaba como muy consciente del impacto que eso tenía. Imagínate que el periódico en esa época tenía un tiraje de 60,000 ejemplares. Wow, qué Entonces era montón, era demasiados, muy sí. grande, ¿verdad? Entonces, claro, yo empecé, estaban los diseñadores de la Nación en ese momento y yo llegué de una chiquilla de 18 años, ¿verdad? A explorar y me dijeron, venga, nosotros le explicamos, vea lo que tiene que hacer. Y como en 5 minutos me explicaron cómo se hacía una separación manual de color en ese momento, cómo era que se hacía, me fueron explicando que se hacía por partes, por láminas. Yo medio lo había visto en la universidad a nivel teórico, ¿verdad? Pero nunca lo había hecho. Me dieron todos los materiales y me dijeron, tráiganos una ilustración de las páginas centrales para mañana. Nunca se me olvida, la primera ilustración eran 2 manos con unas semillas, tirando unas semillas, ¿verdad? Y que nacían unas plantas. Entonces, yo me las traje para la casa, la dibujé, hice la separación, la llevé al día siguiente y me dijo el director de arte, perfecto, le quedó súper bien, ¿verdad? Entonces yo estaba así, ¿verdad? Y le digo yo, y ahora sí, bueno, ahora hacerme unas viñetitas. Entonces hice unas viñetas como de una historieta pequeñita, ¿verdad? De un chiquito, y esas viñetas yo las hice en dos tintas, las hice en azul y en rojo nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, las hice, ahora yo las veo y las veo con un montón de errores y defectos y todo, pero en ese momento para mí fue un gran paso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar y a producir y a producir cualquier cantidad de dibujos. Entonces, la carrera de publicidad se me quedó corta, Claro. pensando en todo. Yo tenía que producir 16 páginas ilustradas todas las semanas. O sea, yo no dormía, sencillamente yo llegaba a la casa, me ponía a dibujar, era lo que más me gustaba hacer y el mundo dejó de existir, ¿verdad? Entonces me dedicaba a dibujar y me daban las 2, 3 de la mañana, mi mamá llegaba y me decía, mijita, acuéstese ya es muy tarde. Y yo, como si nada, ¿verdad? Como una lechuga, claro, en la mañana la levantada era cosa seria, ¿verdad? Por dicha que yo no tenía un horario de ir y llegar nunca lo tuve. El problema mío era la levantada en la mañana. Siempre me costaba mucho. Desde chiquilla era un suplicio la Yo levantada de la mañana. le voy a ser honesta, profe, yo soy de su club, Ah, de ese mismo, sí, 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 yo pertenezco a ese club nocturna. también, sí, sí. Nocturna, yo he ido cambiando esa modalidad un poquito ya con la edad, ¿verdad? Pero al principio era terrible. A Ujú. veces yo pasaba recto sin dormir toda la noche y como si nada, ¿verdad? Ya cuando uno pasa, hay una barrera que si uno la pasa, ya no le da sueño. Entonces ya uno pasa Sí, recto y está como una lechuga, ¿verdad? A las 7 de la mañana, como si nada estuviera pasando, nada más uno se baña, se alista y se vuelve a ir.
¿verdad? Pero la ventaja era que yo no tenía que irme, yo lo que tenía era que ir a entregar, o podía ir a trabajar a La Nación. A mí a veces me gustaba ir a trabajar a La Nación, primero porque era muy interesante trabajar ahí, Claro, porque todo el imagínese. departamento de arte estaba junto con el departamento de redacción, todo estaba junto, todo era un solo departamento. Entonces uno se enteraba de todo lo que estaba pasando en el día, las cosas que pasaban los periodistas corriendo y uno se hacía amiga de los periodistas. Entonces fue una época lindísima de mucho enriquecimiento, de mucho crecimiento. Entonces en la universidad yo sentí que se me estaba como quedando un poquito rezagada, ¿verdad? Entonces Ujú. yo decidí pasarme a la carrera de artes plásticas. Y bueno, finalmente me pasé a la carrera de artes plásticas, eran los 80s, una época muy difícil que ahora se habla mucho, ¿verdad? Ujú. De que era una época de crisis, que había poco trabajo, que había muchas dificultades para conseguir empleo, que había que dejar universidad, etcétera, todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, yo me encontré con ese mundo del periodismo, de producir, de ilustrar y de ilustrar un cuento y de desarrollar una serie de procesos. Un profesor mío de la universidad me dijo un día, yo necesito hablar con usted. Y le digo yo, ajá. Sí, hay un profesor al que yo admiraba y admiro hasta la fecha muchísimo, ¿verdad? Y me hizo una crítica tan dura, pero así tan dura que yo casi salí llorando, de verdad, de todo lo que me dijo. Yo le decía, pero profe, es que yo estoy empezando. Me dice, eso no se justifica, tiene que hacerlo mejor. Y yo, uy, entonces, ¿cómo lo hago mejor? Me dice, no sé, usted tiene que ver cómo lo hace, porque usted tiene una gran responsabilidad con lo que está haciendo. Bueno, la cosa es que en dos palabras me dijo que lo que estaba haciendo estaba muy mal, que el trabajo que yo estaba haciendo no estaba dando la calidad que tenía que dar para hacer un tiraje tan grande. Yo llegué a la casa en un estado de frustración total, a romper todo y sin saber cómo lo iba a hacer mejor, porque en realidad yo decía, si yo creía que yo lo estaba haciendo bien y mi profesor, que yo amo y respeto y admiro, me dice que lo estoy haciendo mal, no entiendo qué es lo que estoy haciendo mal. Pero bueno, voy a volverlo a hacer. Puede ser que lo vuelva a hacer mal, pero por lo menos voy a romper lo que hice. Y rompí todo y empecé otra vez. Empecé de nuevo a hacerlo todo y bueno, lo volví a hacer. Y así estuve, no me dijo nada, no tuve ningún comentario, no sé si lo hice mejor o no en ese momento. Empecé a tratar de ponerle más atención a detalles que él me dijo, que tenía que cuidar más a la hora de pintar, que tenía que cuidar más ciertos conceptos, bueno, una cantidad de cosas que me dijo. Entonces yo empecé a tener más cuidado, a poner más atención, a no trabajar simplemente como cuando uno come y no se da cuenta ni lo que está comiendo. Entonces a trabajar con más atención, y como a los 2 meses me volvió a llamar saliendo de la clase. Y yo dije, ay, Dios mío, me va a volver a criticar otra vez. Y me felicitó. Me dijo, ve, como a usted había que jalarle el aire para que trabajara mejor. Y yo, sí, tenía razón, tenía toda Sí. la razón, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo ese día me sentí como feliz, ¿verdad? Y muy estimulada todo. Y me di cuenta de la importancia que tenía de una persona que estuviera atenta y pendiente. Me di cuenta que había varios profesores que estaban pendientes de lo que yo estaba haciendo y me hacían observaciones muy atinadas, ¿verdad? Digamos, había uno que me dijo que no era ni profesor mío, era de teatro, ¿verdad? Y me decía, te voy a hacer una recomendación, cuando dibujes vegetación, procura diversificar mucho la vegetación, que no sean siempre las mismas florecitas, que no sea siempre el mismo zacate. Y a mí eso siempre se me quedó grabado, porque me hablaba de la biodiversidad del país y todo, ¿verdad? Y uno cuando es tan joven, uno a veces no se da cuenta de muchas cosas. Ujú. Bueno, en resumen, yo estaba tan feliz trabajando que dejé la universidad. Dejé la universidad guindando y me dediqué de lleno al trabajo. Me dediqué a trabajar, a producir. Luego produje muchísimo, ya empecé a trabajar en libros, a ilustrar libros, sí empecé a hacer cursos
digamos, con profesores que venían aquí, algún profesor que venía aquí a dar alguna charla sobre ilustración, entonces tuve la oportunidad de participar y de conocer a otras personas que estaban haciendo algo parecido a lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí fue muy interesante porque me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no andaba tan perdida, sino que en realidad había otras personas que trabajaban en agencias de publicidad y que trabajaban para editoriales. Entonces empezamos a hacer como amistad y a darnos realimentación unos a otros, ¿verdad? Era un grupito pequeño, éramos como 5. Vinieron gente de afuera también, se hizo como una especie de seminario, taller, un taller más bien, y vino gente de afuera, vinieron de Alemania, de México, de Venezuela, de Brasil, vinieron ilustradores de diferentes países y eso fue muy importante porque me abrió la visión de que la ilustración era una profesión. Yo no sabía. Yo pensaba que yo hacía algo que me gustaba, pero que no calzaba ni con publicidad, ni con pintura, ni me calzaba con nada. Y que no había un curso de ilustración en la universidad, no había nada como ahora técnicas de ilustración, sino que yo lo que más podía hacer era meterme en pintura y llevar técnicas tradicionales que lo que daban a uno era óleo, acuarela, grafito, carboncillo, las técnicas tradicionales de dibujo, pero no había técnicas de ilustración, de exploración gráfica, ¿verdad? Entonces, y la carrera de artes gráficas estaba muy en ciernes, se enfocaba mucho en la fotografía, ¿verdad? Entonces, yo me sentía un poco desorientada y desubicada, literalmente me sentía perdida, no tenía nada que yo me sintiera que quería seguir ahí. Bueno, y yo me sentí realizada explorando y descubriendo de forma independiente y relacionándome con ilustradores de otros países con los cuales hice amistad y recibí estímulo y aprendizaje y realimentación de parte de ellos, ¿verdad? Me invitaron a ir a dar talleres, inclusive me invitaron a dar talleres a Guatemala, me invitaron a dar talleres a Panamá, Nicaragua, a Centroamérica, a Honduras, fui a dar talleres. Al único país que no he ido a dar talleres fue a El Salvador, el único país que no conozco de Centroamérica y que no he ido a dar ningún taller. Pero de Centroamérica todos fui a dar talleres, ¿verdad? Entonces a mí me llamaba la atención porque de verdad me di cuenta que había mucha gente que estaba, como había estado yo unos años atrás, perdida. No sabían realmente si lo que estaban haciendo era una profesión o era qué era, ¿verdad? Y yo estaba también en ese proceso y en ese descubrimiento, pero ya yo había dado un paso más, que era conectarme con otros ilustradores. Y bueno, finalmente me solicitó una autora, una escritora, Lara Ríos, ¿verdad? Ya yo había ilustrado libros para la editorial Costa Rica. Ya la editorial Costa Rica me había llamado para ilustrar libros, ya yo había hecho exploraciones técnicas y fue muy interesante. El primer libro que hice fue de Floria Jiménez, El color de los sueños. Unas señoras de forma independiente me habían contratado para hacer un libro, entonces yo hice una experimentación también ya editorial, como mi primera experimentación independiente editorial que hice, ¿verdad? De ilustración y fue muy interesante. Y después un lugar que se llamaba la Casa de las Revistas me contrató para hacer unos cuentos clásicos para colorear. Entonces ya ahí fui explorando en diferentes maneras lo que era la ilustración. Profe, qué Y maravilla. nunca había experimentado el dar clases. Qué Sí, maravilla, fue muy ¿verdad? interesante. Y después sí, fue muy interesante, fue muy rico porque ir descubriendo, ¿verdad? Eso. Después Lara Ríos me buscó y me dijo, tengo un hijo que quiere montar una editorial. Me dice que él quiere montar una editorial, entonces anda buscando cómo hacerlo y todo, ¿verdad? Entonces yo le dije, claro, me gustaría conocerlo. Yo tenía, ya en ese entonces, ya yo tenía 26 años. Para ser exacto, 25, iba a cumplir 26 por ahí, ¿verdad? Entonces me dijo, y mi hijo quiere montar una editorial. Entonces cuando yo fui a reunirme con el hijo, yo pensé que el hijo tenía como 30 o de mi edad o una cosa así, y el hijo tenía 20. Era mucho menor que yo,
pero tenía como 5,000 ideas de todo lo que quería hacer, ¿verdad? O sea, ya él quería ser un editor y lo fue y fue un editor muy exitoso, ¿verdad? Por muchos años. Entonces me dijo, bueno, yo quiero ver qué es lo que podemos hacer primero. Entonces yo le propuse que hiciéramos unos libros de colorear junto con otro ilustrador, un colega, Álvaro Borracé. Entonces le propusimos que hiciéramos unos libros para colorear y que con eso él se podía, digamos, sostener la editorial, porque eran libros que se vendían siempre, ¿verdad? Y producir otros libros que fueran más costosos. Entonces, bueno, empezó con su proyecto, empezamos a trabajar en el garaje de la casa de él. Y ahí montábamos y ahí hacíamos todo, en el garaje de la casa de él se trabajaba todo. Y así estuvimos hasta que un día me dijo, no, voy a alquilar un apartamentito para montarnos ahí. Entonces yo le dije, ok, sí, pero yo necesito algo más estable, ¿verdad? Yo necesito como una mayor estabilidad porque ya yo era mamá en ese entonces, ya yo tenía a mi hija, ¿verdad? Yo he tenido a mi hija muy joven y entonces yo le dije, yo necesito una estabilidad económica. Entonces me dijo, bueno, decime cuánto necesitas ganar por mes y yo te digo si yo te lo puedo pagar. Entonces yo le dije, bueno, yo necesito tanto, más o menos, ¿verdad? Que ahora uno lo oye y le da risa, pero en ese entonces pues era una suma, digamos, como por lo menos para sostener una parte, pero no era tiempo completo. Yo le dije, eso sí, no tiempo completo, no, porque yo tengo otros clientes y tengo otras cosas aparte y yo no quiero perder eso. Entonces, yo quería tener todo. Entonces me dijo, no, está bien, me dio tiempo. Ok, muy bien. Y entonces empezamos y empezó la editorial Farben, que luego fue el grupo editorial Norma, ¿verdad? Más adelante se convirtió en el grupo editorial Norma y llegamos a hacer libros para todo Centroamérica y el Caribe. Entonces yo estaba en dirección de arte para Centroamérica y el Caribe. Hicimos libros, cualquier cantidad de libros lindísimos. Producíamos como un promedio de 50, 60 libros al año. ¿Verdad? Era una cantidad realmente importante y trabajé 15 años, ¿verdad? Con la editorial. Fue muy interesante, fue un proceso de muchísimo aprendizaje. Un día me dice una amiga, mira, vení para que le vengas a dar una charla a los estudiantes de la Universidad de las Ciencias y el Arte sobre ilustración. Entonces yo fui a la universidad, les di una charla, les hablé de mi experiencia y todo. Y eso fue como en el año 2000, una cosa así, ¿verdad? Yo les fui a dar una charla y todo, y entonces me dice, ¿y a vos no te gustaría dar clases? Y yo, no, dar clases no, yo jamás. O sea, yo he dado talleres, que es diferente, talleres para ilustradores, para los que quieren ser ilustradores, pero dar clases no, le digo, yo no creo que yo tenga capacidad para dar clases. Entonces me dijo, pero probemos, a ver, y si no te gusta, pues no lo das. Entonces yo fui a dar la primera clase. Yo me acuerdo que yo llegué a la primera clase y yo salí como que yo no entendía bien lo que había pasado en la clase, porque yo esperaba que los estudiantes llegaran ya como que ya sabían todo, ¿verdad? Como los ilustradores que llegaban y era muy diferente dar clases a profesionales y dar clases a jóvenes que estaban empezando. Entonces yo Claro. no había entendido bien la dinámica, ¿verdad? Yo decía, me siento un poco rara, me siento un poco frustrada, no voy a poder, ¿verdad? Y mi hija me dice, pero ¿qué es lo que se siente raro? ¿Qué es lo que no va a poder? Le digo, yo es que cuando veo un trabajo mal hecho me desespero. Cuando veo a un estudiante que me presenta algo mal, le digo, yo siento que no tengo paciencia, que no puedo. Le digo, yo me exaspera ver algo. Y me dice, sí, la que tiene el problema es usted y no el estudiante. Me dijo mi hija, ¿verdad? Mi hija ya estaba estudiando Derecho, ella, ¿verdad? Y entonces como que me dio así como una bofetada en la cara, como diciendo, usted es la que se tiene que ubicar. Y si no se va a ubicar, entonces mejor no de clases. Entonces yo le dije, sí, tenés razón. Dije, yo voy a pensarlo. Y entonces ya como que me cambié el chip y yo dije, no, yo tengo que empezar a entender cómo funciona. Y entonces empecé a entender y me encantó.
porque cuando empecé a ver los resultados de cómo llegaba un estudiante sin saber nada y de repente empezaba a producir cosas súper interesantes, me pareció demasiado creativo. Me pareció algo muy, porque yo decía, es que dar clases no es creativo, no es algo donde uno se puede estancar. Mentira, tenía que estarme estudiando, tenía que estarme informando, tenía que estar investigando. Entonces eso me obligó a abrir otro canal diferente en el cual yo nunca me había metido. Y bueno, y entonces resultó que no resulté tan peor de profesora y entonces la directora me dijo, ok, sí, muy bonito, pero tenemos un problema. Y digo yo, ajá, me dice, no tenés el título, no te has graduado de la universidad. Buen Y yo, detalle. qué bien, sí, qué detalle, ¿verdad? Sí, no puedo, eso fue como a los 2 meses de dar clases, así es que necesito que me traigas todo tu expediente de la universidad, lo revisemos, vemos a ver qué se puede convalidar y qué no. Entonces yo me fui a la universidad, recogí mi expediente, yo salí llorando de recoger el expediente porque vi que yo había dejado botadas como 4 materias importantes, ¿verdad? Que yo decía, ¿cómo las dejé botadas? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces me enfrenté a un montón de situaciones duras que había pasado en ese momento, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza, ¿verdad? Hacer como ese retroceso y entender por qué yo había dejado la universidad, por qué todo lo que había pasado, lo que no había entendido, por qué me había sentido inadaptada, una cantidad de situaciones de ese paso que uno da a veces en esa etapa en que uno está buscando algo y no lo encuentra, ¿verdad? Yo tengo una Y duda, entonces me profe. dio como una gran tristeza. Tengo una duda y ahora que usted nos está hablando de toda su trayectoria y más que su trayectoria, como cómo fue que empezó todo esto, ¿verdad? Y todos los desafíos y retos que usted tuvo que atravesar y todo, toda su historia y su paso para que ahora llegue que ahora ha llegado a ser más bien una de las grandes ilustradoras de este país. Pero yo me acuerdo, porque para que quienes se están conectando en este momento, Vicky Ramos fue profesora mía en la universidad y recuerdo una vez que usted nos decía que ilustrar para literatura infantil era súper complicado, ¿verdad? Porque no es tan sencillo como llegar y hacer un dibujito y ya, ¿verdad? Porque puedes estar cultivando estereotipos incluso en los niños y las niñas, dependiendo del tipo de dibujos que nosotros hagamos. Y bueno, yo quiero que entonces nos explique un poquito sobre eso, ¿verdad? Sobre qué tan difícil es ilustrar para niños y niñas. ¿Cómo ha sido la experiencia para usted? Muy importante, Francini. Bueno, todo ese aprendizaje me llevó a dar un paso más, ¿verdad? De entender que ilustrar no era solo hacer dibujos para rellenar espacios ni para decorar, sino que había que contar las historias, había que dar un paso más, había que reinterpretar una historia, que había que, por ejemplo, a mí me daban un cuento, yo lo leía y yo hacía mi propia versión del cuento, no era coger el cuento literalmente y dibujar todo lo que el cuento decía tal y como lo decía, sino que yo lo interpretaba y eso pasaba por el tamiz de todas mis experiencias, de todo lo que yo pensaba, de lo que yo había vivido. Entonces es inevitable que uno como ilustrador deje ver en sus ilustraciones lo que uno es, ¿verdad? Eso es inevitable. Por eso es que, digamos, en el caso mío, yo empecé a ilustrar mucho libros para niños, primero porque empecé en un suplemento que era para niños. Segundo, porque era donde más se usaba la ilustración para representar y para interpretar textos, ¿verdad? La ilustración era el medio, digamos, utilizado. No se acostumbraba mucho a ilustrar libros para adultos ni para jóvenes, pero para niños sí. Entonces, ese fue el campo que más desarrollé y el que más se reinventaba a nivel gráfico. Entonces, eso me fue creando también una gran responsabilidad de que yo estaba trabajando para un público que iba a ver mis dibujos y que iba a ser influenciado por lo que yo dijera en las imágenes, influenciado a nivel estético y a nivel conceptual. Entonces,
si yo estaba haciendo un grupo de niños, yo tenía que pensar en que esos niños se tenían que ver como en igualdad de condiciones, en que yo tenía que integrar niños de diferentes tipos, ¿verdad? Más adelante a integrar niños con discapacidad, que se vieran, a veces en un detalle muy sencillo como el uso de un color, como el uso de una expresión, un gesto, ya uno estaba comunicando. Entonces eso era suficiente para que se pudiera generar un impacto en un niño que estaba viendo eso. Y eso lo comprobé muchos años después, cuando muchos de mis estudiantes crecieron ya con libros que yo hice, ¿verdad? Y Qué gente bonito, ya sí. adulta, ¿verdad? Yo tengo ya 40 años de ilustrar. Yo tengo gente que a los 5 o 6 años y que ahora son ya gente de 45 años, digamos, que ya crecieron con mis ilustraciones, la gente grande. Entonces fue muy interesante ver cómo ellos me dijeron, yo tengo toda la colección de los surquís guardados. Yo tengo, hace poco me escribió uno y me dice, yo tengo el álbum de Brico. Y yo no Ay, sabía qué que usted lo lindo. había hecho. Le digo, yo sí, yo lo hice. Pero entonces cosas como esas, ¿verdad? Fue cosas muy interesantes. Yo no sabía que usted había hecho Mo de Lara Ríos. Entonces yo le decía, sí, fui yo la que lo hice. Me dice, ese libro fue muy importante para mí y fue lo que me estimuló para estudiar luego la carrera de diseño, de ilustración, ¿verdad? Entonces esas cosas, con más razón, con el tiempo me dan cuenta de la importancia que tiene la comunicación a través de las imágenes. Entonces el ilustrador es un comunicador. Eso es muy importante, es un comunicador y cada cosa que uno ponga en una ilustración tiene un sentido, no se pone hacia lo loco. Ahora justamente estaba tratando de dibujar un personaje para un libro que voy a comenzar, ya llevo como 10 dibujados y ninguno me satisface, ya le he mandado a la autora 2 y tampoco está así como muy feliz con ninguno de los 2, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, voy a seguir porque yo tampoco, en realidad a mí lo que me interesa es que yo sienta que de verdad el personaje está bien, porque primero a mí me pareció que estéticamente era muy gracioso y estaba muy divertido y todo, pero ella me dijo, no, no me parece ese personaje, no sé, no me parece el personaje que yo me imaginé. Le digo yo, ok, bueno, voy a seguir trabajando. A veces pasa eso, hay autores que quieren como darle a unos ciertos parámetros y hay otros que no se meten, ¿verdad? Pero a veces uno ve cuando tiene razón el autor, en este caso yo dije, no tiene razón, voy a seguir trabajando más. No puedo pretender que en el primer personaje que le haga ya va a estar todo bien. A veces ha pasado, pero eso cuesta más, ¿verdad? Entonces, este no es el caso. Aquí estoy trabajando, es un personaje sumamente complejo, ¿verdad? Y entonces tengo que trabajar más. Probablemente tengo que hacer por lo menos unos 20 para que salga el personaje que queremos que salga. Aunque el personaje al final salga una bola con patas. Ahorita vamos a hacer una pausa. Ya nos llegó la hora de hacer nuestra pausa de este programa, pero ya casi regresamos con más de Altavoz AM. Ya ahorita Vicky Ramos nos acaba de conversar un poquito de cómo fue que inició este proceso de convertirse en la gran ilustradora que es, cómo sigue siendo un reto todos los días, cómo se tiene que reinventar. Y le agradecemos muchísimo por la confianza y por contarnos durante este espacio sobre su vida profesional. Ahorita, después de la pausa, vamos a regresar con la sección Hablemos de otra cosa. Entonces, quédese con nosotros para que pueda escuchar y ver lo que Vicky Ramos nos tiene que contar. Ya casi regresamos. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Alonso, te voy a dar estos ajos para que se los lleves a tu mamá. Está bien, tía Miriam. ¿Y por qué? Ay, me estuvieron contando que el ajo previene las enfermedades contagiosas y con este montón ya no se les va a pegar nada. Gracias, tía. ¿Pero dónde viste esa información? Recuerda que debemos de informarnos de fuentes oficiales. Ay, es cierto, Alonso. Y yo recetando ajo sin saber si les va a proteger. ¿Me ayudas a buscar información confiable?
Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Durante la pandemia del COVID-19, seguimos pendientes de vos. Si durante este tiempo estás experimentando alguna situación de violencia con tu pareja o expareja, hostigamiento sexual en tu lugar de trabajo o has sufrido violencia sexual por parte de un familiar o extraño, llama al 911 o busca asesoramiento en la Delegación de la Mujer. Para más información, visita seguimospendientesdevos.inamo.go.cr. Un mensaje de INAMO y de Naciones Unidas. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Regresamos de la pausa para continuar con Altavoz AM. Esperamos realmente que la esté pasando muy bien esta tarde de viernes. Me encuentro en compañía de Vicky Ramos, donde hemos conversado sobre su trayectoria, todo lo que ella tuvo que pasar, tuvo que vivir para llegar hasta donde está, y nos alegra muchísimo estar en esta conversación con ella. Si usted desea seguirnos en redes sociales, puede hacerlo, porque estamos en Facebook como Radio Libertad 570M y también estamos en la cuenta de YouTube como Radio Libertad 570AM. Ahí nos pueden hacer todos sus comentarios. Vicky, ahora sí llegó el momento de hablar de otra cosa. Entonces, en este momento, a partir de ahora, los temas tabú van a ser ilustración, van a ser dibujo, no vamos a hablar absolutamente nada de eso. Y el tema que vamos a conversar ahorita, que sí un poquito lo tocamos durante el bloque anterior, va a ser nuestra historia, nuestra experiencia universitaria, pero desde la perspectiva personal, ¿ok? No desde la perspectiva académica, sino la personal. Ya ahí nos contaste un poquito. Entonces, Vicky, yo quiero que hablemos un poquito de eso. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, precisamente me pasaba igual. Yo soy súper nocturna, ¿verdad? Ya ahora menos que antes. Pero precisamente había días que yo pasaba directo. Mi mamá me decía, pero usted se va a morir, usted está estudiando y no va a durar mucho, me decía, porque yo pasaba directo, o sea, yo llegaba, pasaba toda la noche, toda la madrugada trabajando y me iba a la universidad ya fuera para entregar una tarea o porque era exposiciones finales. Obviamente ahí uno se mataba, ¿verdad? Yo quiero saber cómo era Vicky cuando le tocaban esas experiencias. O sea, también madrugaba, pasaba directo, ¿cómo era? No, madrugaba cero. Me costaba mucho siempre levantarme, siempre. Desde chiquilla fui dormilona en la mañana, tenía el horario corrido, y en la noche, sí, en la noche muy activa, y era una cosa muy extraña, porque era como que uno no quiere perderse de nada. Yo después me di cuenta que era eso en realidad, como que uno quiere estar en todas. Entonces, en la noche, uno tenía la tranquilidad de que el teléfono ya no sonaba. En esa época era el teléfono sonando, no como ahora el celular 24/7, ¿verdad? En ese momento sonaba el teléfono, lo llegaban a uno a buscar a la casa o hagamos esto. Entonces uno quería andar salir, pasear, o ir a la universidad, o a veces ir a la universidad y desconectarse, ir a vacilar a la universidad también era parte de la gracia, ¿verdad? O simplemente salir y hacer alguna vuelta que tenía que hacer, irme a explorar otras cosas. Y entonces ya después, cuando empezaba a caer la tarde, así como ahora, ¿verdad? Ya cayendo la noche, uno empezaba como ahora sí, se me acabó el día, ¿qué voy a hacer? Ahora sí empiezo a trabajar. Empezaba a trabajar y tenía más tranquilidad, ¿verdad? Yo llegaba, digamos, a las 9 de la noche a la casa y decía, bueno, ahora sí, a ponerme a trabajar. Entonces sacaba las cosas con una calma, como si tuviera 24 horas para adelante, como si no tuviera que dormir, sencillamente. Entonces yo sacaba las pinturas, empezaba nada en computadora, empezaba a pintar, y a veces cuando me daba cuenta eran las 12 y yo decía, bueno, y no tengo sueño, sigo. Y a veces yo decía, tengo que entregar un proyecto, tenía que entregarlo, por decir algo, mañana. A las 10 de la mañana el cliente lo está esperando.
Entonces yo sencillamente me desconectaba y yo decía, bueno, hasta la hora que termine. No voy a correr. Yo nunca corría como decir, "Ay, voy a apurarme porque a las 3 me voy a acostar y me va a dar sueño y me voy a morir y en la mañana no". Yo decía, si no duermo, no duermo y punto. En la mañana me levanto y ya después veré a ver a qué horas duermo. Ahí lo resolveré, lo de la dormida lo resolveré. Entonces a mí me hacía gracia cuando un estudiante llegaba y me decía, profe, es que no he dormido nada. Y yo, bienvenida al club de los que no dormimos, ¿verdad? Una vez me tomé un pichel entero de café y pasé 3 días con el pulso así, me temblaban las manos y no pude dibujar. Entonces dejé el café, dije, ok, el café no es mi acompañante, así puedo tomarme un cafecito, pero no un pichel, ¿verdad? Entonces me di cuenta que no, tenía que tener ciertos cuidados de cosas que hacía. Si era como de rituales, sí, cuando yo tenía que empezar a hacer un proyecto grande, sí tenía como que hacerme como mi respiración, como prepararme emocionalmente a lo que iba a empezar, a esa aventura de empezar algo y no saber a qué horas iba a terminar. Ya cuando fui mamá, era todavía con más razón la trasnochada, porque en el día había que ser mamá y hacer un montón de cosas de mamá y todo, y a ir al trabajo, a dejar mis proyectos. Yo pedía en muchos casos poder trabajar en la casa, porque en realidad el trabajo nuestro, muchos por resultados, pero ahí trabaja mucho freelance también. Cuando ya fui directora de arte, sí, ya tenía un horario más establecido, pero siempre procuré que fuera un horario que fuera después de las 9 de la mañana, para tener por lo menos unas 3, 4 horas para dormir. Ya después podía dormir en otro momentito y así, ¿verdad? Pero sí eran como ciertos horarios un poco extraños. Ya después, los años, me di cuenta que eso no podía sostenerse y de unos 10 años para acá, te digo que de unos 10 años para acá, ¿verdad? Yo tengo 60 años, ¿verdad? No es que paré eso a los 40, no, yo aguanté así como hasta los 50. Cuando yo estaba joven, yo decía, cuando yo tenga 50 años, yo me visualizaba como una viejita ya. Y cuando llegué a los 50 ni me di cuenta qué horas pasaron, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque yo seguía trabajando con ese ritmo, pero ya después cambié, ¿verdad? Ya me casé, ya grande, ¿verdad? Me casé y ya me vine a vivir con mi esposo, y entonces ya era otro Cambia ritmo. la Yo rutina, tenía que sí. cambiar la rutina Ajá. porque él tenía que ir a trabajar y ya hacer las cosas de la casa. Y yo siempre, como yo era tan dormilona en la mañana, yo siempre quería levantarme temprano. Era una cosa que yo decía, a mí me gustaría levantarme temprano para ver cómo funcionan las cosas temprano, hacer la prueba. Y entonces lo hice y me funcionó muy bien. Me funcionó muy bien, pero el problema es que yo pensé que ya yo a las 8 de la noche me levantaba a las 5 de la mañana todos los días para que diera tiempo, ¿verdad? De hacer todas las dinámicas y todo, ya yo a las 8 dando clases en la universidad, en Averitas, y todo funcionando normal. Yo decía, a las 8 de la noche voy a caer así como un saco de papas y tampoco, ¿verdad? Entonces, y yo duermo, y yo sí duermo bien. Soy una persona que normalmente, de vez en cuando tengo episodios de insomnio, pero es lo normal que a todo el mundo le Ujú. pasa. Pero por lo general Ahora, duermo bien. profe, volvamos a la universidad. Ahora usted me Ok. mencionaba que, que había un profesor que usted lo admiraba muchísimo, ¿verdad? Que era ese Ajá. profesor que usted decía, a mí me encantaban las clases con él y demás. Entonces, yo quiero que usted me diga, las dos vamos a mencionar, o sea, cuál es ese profesor que usted más quería y al que más miedo le tenía. O sea, ¿cuál era ese? ¿Cuáles eran esas clases que usted decía, ay, no, ese profesor me da mucho miedo o no me gusta, no me cae bien? Y ese profesor que más le llamaba, que sí le llamaba la atención como daban las lecciones. A mí, digamos, el profesor que me encantó fue digamos, cuando yo llegué a la universidad y recibí mis primeras clases de teoría del arte con el profesor, el arquitecto Roberto Villalobos en la UCR. Para mí fue fascinante las clases con Roberto. Roberto era una persona carismática, porque todavía está ahí, ¿verdad?
Roberto, y ojalá me oiga, yo se lo dije un día, ¿verdad? Roberto era aquel profesor que yo me sentaba en la fila de adelante para oírlo hablar, era una maravilla oírlo hablar, oír dar sus clases magistrales, y cómo le cuestionaba a uno y cómo lo sacaba a uno de lo convencional, cómo lo sacudía. Roberto lo sacudía a uno, digamos, a nivel conceptual, a nivel intelectual, ¿verdad? A nivel estético. Era una sacudida. La clase era para eso, era para sacudirnos a los estudiantes de la carrera de arte. Entonces, era increíble, ¿verdad? Como me encantaban las clases con Roberto, eran fascinantes. Yo me sentaba adelante. Cuando terminaba la clase, yo iba y le preguntaba cosas, ¿verdad? Yo estaba enamorada, literalmente, de Roberto. Yo creo que todos están pero enamorados en el sentido de admiración, ¿verdad? Esa admiración por ese profesor que sabe realmente dar una clase y sabe realmente mostrar, ¿verdad? Enseñar, decir las cosas de una manera increíble, ¿verdad? Abrirle la mente a los estudiantes. Y eso era lo que él hacía. Entonces a mí me tenía fascinada, me tenía encantada y lo admiraba. Y entonces que él fuera el profesor que criticara más duro, cuando yo empecé a trabajar, que fuera mi crítico más fuerte, fue para mí algo muy, en ese momento fue muy duro. Yo llegué a llorar y a llorar y a llorar a la clase, fue como que, y yo, bueno, yo después le conté ya de grande, de adulto, le conté y gozaba a mí cuando yo le contaba eso, ¿verdad? De lo que yo sufrí, lloré y todo, pero fue muy importante y muy valioso y lo seguí admirando siempre, digamos. Sí había una clase que yo le tenía terror y que nunca la pude llevar, que era fotografía. Yo no era buena tomando fotos hasta la fecha, no era buena tomando fotos, no funcioné como fotógrafa, ¿verdad? No me gano, pero ni siquiera ni siquiera un té me puedo ganar tomando una foto, ¿verdad? Y las fotos que yo me tomo son apenas como para que me sirvan de referencias para cosas, pero no hice buenas fotos, no podía. Pero yo lo atribuyo a la manera como fue abordada la clase, ¿verdad? Teníamos una profesora que era muy, muy, muy estricta, en el sentido que fuera estricta no era el problema, era la manera de decir las cosas, ¿verdad? Entonces fue muy dura siempre. Entonces, por ejemplo, si uno llegaba a la clase 5 minutos tarde, le cerraba la puerta y ya no lo dejaba entrar. Y yo era muy susceptible a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, nunca se me olvida, una vez yo me sentía mal, llegué a la clase, puse mi bolso, me fui al baño y cuando llegué ya estaba la puerta cerrada. Yo le toqué la puerta y me dijo, no puede entrar. Y yo, pero ya ahí está mi bolso, yo ya había llegado, es que tenía que ir al baño porque no me sentía bien. No me importa, no me importa. Usted llegó tarde, es más, ni siquiera le digo yo, bueno, pero entonces déjeme por lo menos estar en la clase para saber de qué se va a tratar, aunque me ponga ausente. No, si es ausente, es ausente. Usted no puede ni siquiera estar en la clase. Entonces, yo me sentí totalmente agredida, porque esa es la palabra, violentada en ese momento. Y fue una de las razones por las que yo dejé y me salí de la Universidad de Costa Rica. Y ella lo sabe, ¿verdad? Esa profesora lo sabe muy bien. Entonces, y después logramos hacer, como dicen, restablecer la amistad y yo, digamos, quitar ese resentimiento que yo tenía, ¿verdad? Porque había un gran resentimiento, ¿verdad? Luego no tenía, digamos, me costaba mucho realmente, y yo llegaba con una foto pensando que había hecho algo muy bueno y no era que le decían a uno las cosas, mire, esto está mal, hay que arreglar esto, como lo hago yo con mis estudiantes, sino que esa foto no sirve, punto. Sí, profe, pero es que eso pasa mucho, eso pasa muchísimo porque yo le voy a contar un poquito así rápidamente mi experiencia,
Bueno, obviamente usted sabe porque me conoció ahí en la Universidad de las Ciencias y el Arte, Claro. pero bueno, uno de los cursos que yo disfruté mucho fue el de creatividad con usted. Me acuerdo de un árbol, con ese árbol yo sufrí, profe, porque lo hice inmenso. Era un árbol que la profe nos pidió que hiciéramos, y yo llevé una casa casi, porque llevé enorme, tuve que contratar un que camión y todo. hacían unas cosas gigantescas. Después me regañaron y me dijeron que les dejara estar pidiendo cosas tan grandes, porque yo decía, no, es que tienen que hacer cosas grandes para que se acostumbren a pensar en grandes. Buenísimo, pero sí, yo recuerdo eso. También tenía ese profesor, bueno, me gustaban mucho las clases con Ana Valverde, Sí, la Ana profe. es una excelente profesora. Sí, nos enseñó las bases del diseño. Ella, Sí. muy, muy buena. De hecho, Ana después fue profesora mía porque cuando yo tuve que llevar algunos cursos para poder sacar el título en la Universidad de las Ciencias y el Arte, ¿verdad? Para poder seguir dando clases, yo llevé 2 cursos con Ana y hasta la fecha yo siempre aprendo mucho con Ana. Ella siempre es Demasiado buena, como sí. muy buena para enseñar. Sí, Sí. y el profesor que nosotros le hacíamos, como popularmente decimos, le hacemos la cruz, ¿verdad? Era un profesor, pero no porque sea malo, o sea, yo al final de cuentas le agradezco muchísimo porque me enseñó a exigirme más, a investigar más, a aprender, pero también era rudo, o sea, porque él era muy joven y no me acuerdo el apellido, pero se llamaba David. Yo sé que tal vez usted sí lo puede. Sí, claro. David. No me acuerdo el Es muy apellido. bueno, es un Sí, David excelente es súper profesor. bueno, pero es demasiado Sí. exigente, ¿verdad? Sí, es muy El curso bueno. que a mí me costó más manejar fue ilustrador. Yo en mi vida, yo elegí diseño gráfico, pero no había tocado nunca en mi vida las herramientas digitales, estos programas de Adobe, nunca en mi vida hasta que llegué a la universidad. Cuando yo toqué por primera vez Illustrator, yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Ni idea para qué era nada, ninguna de las herramientas, ¿verdad? Y recuerdo que una vez nos tocaba hacer un autorretrato, ¿verdad? En Illustrator, y entonces había que primero hacer como la base, digamos, de las figuritas a mano, ¿verdad? En un papel ahí, papel pergamino. Y yo empecé a dividir mi cara y a marcar las sombras y marcar las iluminaciones. Y ya cuando se lo enseña al profe, yo según yo toda orgullosa, ¿verdad? Porque ya lo había hecho bien y me dice, uy, Sí, uno creyendo que está perfecto. Sí, y aquello era como un armadillo, parecía yo un armadillo, ¿verdad? Con todo aquello cuadriculado. Y, y ahí él me dijo algo como que parecía un personaje que ahorita no recuerdo y claro, todo el mundo se rió, ¿verdad? En ese momento. Y yo, ¿y este profe qué crees? Y yo no sé nada. Yo sí, en este momento yo no sé nada. Pero son parte, digamos, de las experiencias que uno vive en la universidad como estudiante y que si a uno, pues, le van enseñando poquito a poco, ¿verdad? A aprender de también de las habilidades de nuestros profesores es importante, también. Más allá de tomarse las cosas personales, uno debería de aprender de esas habilidades. Por último, profe, para cerrar con esta sección y con el programa, cuesta mucho a veces encontrar compañeros o compañeras en la universidad con las que uno conecte, con las que uno se sienta bien y haga trabajos en conjunto. Particularmente, yo hice amistad y me llevé súper bien con una compañera que le mando saludos a Vero Soto, Verito, que la quiero montones, y conectamos muy bien en la universidad, hacíamos trabajos juntas en equipo y nos complementábamos súper bien. ¿Usted tuvo alguna experiencia así en la universidad? Que conectara con algún compañero o compañera que usted dice, sí, la recuerdo con estima porque de verdad logramos trabajar juntos. Sí, claro. Claro, tuve muchos compañeros y compañeras con los cuales hicimos proyectos y en las diferentes etapas, ¿verdad? Digamos, en la Universidad de Costa Rica, empezando con artistas plásticos reconocidos ahora, como Adolfo Siliesar, como Mario Mafioli, ¿verdad? Como Ana Isabel Martén, que fuimos compañeros, Fabio Herrera, ¿verdad? Que fuimos compañeros y que pudimos compartir, digamos, experiencias muy interesantes y muy bonitas, ¿verdad? Momentos muy lindos, muy enriquecedores y otros, Silvia Troyo,
Bueno, muchos compañeros que todavía actualmente siguen siendo mis amigos, ¿verdad? Y todavía mantenemos contacto. Y después, posteriormente, a nivel ya del proceso profesional, y establecí vínculos con otros colegas que estaban ilustrando, comenzando a ilustrar, igual que los conocí al principio cuando estábamos muy jóvenes, y trabajamos juntos por muchos años, ¿verdad? Y desarrollamos proyectos juntos, hicimos muchas cosas. Bueno, son experiencias, digamos, que la gente que uno conoce en esa etapa de la vida de aprendizaje, por lo general se conservan muchas de esas amistades y se conservan y puede desarrollarse proyectos juntos, ¿verdad? Con esas personas. Y vale la pena porque se conocen no solo a nivel profesional, sino que también en otros campos, en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces establecer esa relación es muy bonito y vale la pena conservarla. Así Profe, es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta tarde, por haber aceptado la invitación, abrirnos un espacio de su casa y de su taller, que ahí, para quienes están conectados en redes sociales, ahí detrás de Vicky Ramos, la ilustradora costarricense, pues está ahí detrás de ella y qué bueno, profe, conocerla un poquito más. Ya tenía yo la experiencia de verla en su faceta como profesora, pero ahora conocer un poco todo ese proceso, de verdad que nos hace admirarle muchísimo más. Ay, qué bueno, Francini, no, para mí ha sido un gusto y saludos también a Vero, ¿verdad? Porque después uno no los vuelve a ver ni nada y se desconecta, ¿verdad? Pero sí es muy bonito la experiencia de la universidad, hay que aprovecharla al máximo, no, y bueno, a veces no siempre las experiencias en la universidad todas son bonitas, hay cosas, hay de todo, y como dijiste vos, no hay que tomarse las críticas de manera personal, pero a veces uno está pasando etapas difíciles también. Entonces, ahora, digamos, uno tiene más cuidado de entender a los estudiantes por qué están pasando. Ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, ha pasado que muchos estudiantes tal vez no tienen las condiciones para conectarse, ¿verdad? Y les cuesta más, entonces tiene la ventaja de que uno puede grabar la clase. Entonces uno se ha flexibilizado más en ese sentido, ¿verdad? Ha habido mucho más flexibilidad, pero uno se da cuenta que el ser un profesor, digamos, yo no soy una profesora, yo no sirvo para ser grosera con ningún estudiante, no es mi manera de ser, ¿verdad? Mi manera de ser es como soy yo siempre he sido de tratar de hablar con la gente, de entender qué pasó, por qué fue que no pudiste presentar esto. Claro, a veces hay que poner reglas estrictas porque si no, te jalan los mecates para todo lado, ¿verdad? Sí, claro. Pero uno trata de ser lo más, digamos, tener una flexibilidad, pero yo sí creo, sí soy exigente a la hora de pedir la calidad del trabajo, el resultado del trabajo, ¿verdad? Cómo se ve, ¿verdad? Que sea un resultado bien, que se vea que se trabajó bien y uno ya sabe cuando hacen algo en pura carrera y a última hora o cuando hacen algo que uno ve que a conciencia pero que les costó mucho, uno se da cuenta rápidamente, ¿verdad? Entonces uno puede tener la visión para hacer esas distinciones y poder tener un poquito más de flexibilidad en muchos sentidos. Así es que esa ha sido mi experiencia entre muchas otras cosas y muchas gracias por haberme invitado a este programa tan bonito, tan interesante y de haberte reencontrado después del tiempo y encontrarte ya como profesional y trabajando y haciendo, digamos, desarrollando proyectos tan interesantes. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, profe. Bueno, Vicky Ramos, es que no se pierde la manilla de decirle profe, ¿verdad? Sí, pero sí. Les agradezco montones tanto a usted, profe, por haber quedado, por haber estado con nosotros la tarde de hoy, y también muchísimas gracias a usted que sacó un ratito para escucharnos esta tarde. Esperamos que haya disfrutado y también usted haya ahí remembrado su experiencia en la universidad, acordándose mientras nosotras estábamos hablando un poco por acá. Deseamos también que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Altavoz AM
Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.